Amados hermanos, Dios bendiga su vida en esta mañana. Les saludamos en el amor del Señor. Hoy nos corresponde ver la lección número 2. Dios desea que usted comprenda sus dones. Durante todo este mes de junio y el mes de julio vamos a estar viendo los dones en las diferentes clases de la escuela dominical, tanto aquellas clases que aún mantenemos vía YouTube, más nuestra última clase vía Zoom que tendremos el domingo 26 de junio, para que usted ahí lo pueda tener presente en su calendario. Esa va a ser nuestra última clase vía Zoom, el domingo 26 de junio. Amado hermano, te invito a que podamos tener un momento de oración. Te invito a que podamos orar delante de la presencia del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, te damos a ti, amado Dios, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te agradecemos, Padre amado, el privilegio, Señor, y el honor de poder, Dios amado, compartir tu palabra, Señor. Amado Dios, te pedimos, Señor, una bendición especial sobre cada hogar, sobre cada familia representada, Dios amado, en esta mañana. Señor, oramos por los hogares de los hermanos que nos están escuchando, Señor, para que tú, amado Padre, puedas derramar bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder estar atentos, Señor, a tu consejo, a tu palabra, Dios, a lo que tú nos quieres mostrar, a lo que tú, amado Padre, nos quieres enseñar, Dios, en esta mañana. Padre amado, bendice la vida de mis hermanos, Señor. Llévate, Dios amado, todo distractor, todo lo que nos impide, Señor, el poder estar atentos, Señor, a este momento en el cual tú nos quieres hablar, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero tomarme este tiempo también para poder saludar a todos aquellos que son padres o aquellos que han tenido la oportunidad de poder criar hijos, teniendo la oportunidad también de poder bendecirles a través de esta bendición que da el Señor de poder ser padre. Dios les bendiga, amado hermano, les saludamos en el amor del Señor. Dios derrame bendición sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus hijos y sobre sus nietos. Vamos a la lección, amado hermano. Importancia del conocimiento. En el tiempo de los apóstoles pudimos ver cómo los apóstoles compartían con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos de a poco se fueron empapando en las formas en cómo el Señor iba obrando. Podemos ver a través de ellos los milagros que ellos pudieron hacer ya una vez que pudieron entender el poder y la misión que les había sido encomendada. Pero entendemos que estos apóstoles tuvieron que experimentar un momento de fe. Tanto los dones espirituales como su uso giran en torno a la fe. Y los mismos apóstoles en algún momento llegaron a pedir, Señor, aumentanos la fe. La fe nos convierte en creyentes. La fe también nos hace útiles como creyentes a través de los dones. Amado hermano, a cada uno de nosotros nos ha sido dado una medida de fe y el Señor repartió dones a los hombres, dice la palabra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos un ministerio, tenemos un llamado, tenemos algo en lo que tenemos que desempeñarnos dentro de la obra del Señor. Pero muchas veces ponemos limitancias a la obra del Señor o a lo que Él puede hacer a través de nosotros. A veces nos limitamos en decir, no, yo no puedo hacer esto, no estoy capacitado, no tengo los medios, no sé la forma para poder hacerlo. Se me viene un hombre de la Biblia a la cabeza que también le dijo al Señor en algún momento, Señor, yo soy tardo para el habla. Y sé que usted se está acordando de este hombre fue Moisés. Pero ahí Moisés tuvo a Aarón al lado. Y varios a veces dicen también, Señor, yo soy tardo para el habla, pero conozco a varios de ustedes realmente que no son tardos para el habla, sino que todo lo contrario, son bastante buenos para hablar. Y a veces quizás nosotros mismos nos limitamos y nos ponemos trabas en las cosas del Señor o lo que Él puede hacer a través de nosotros. La circunstancia de que sean espirituales, es decir, del Espíritu, demuestra la necesidad
de la fe. Los dones son para la edificación del cuerpo. El Señor dio, como les decía, dones a los hombres para que ellos pudieran ocuparlos en servicio de la obra, para poder bendecir a la iglesia, poder bendecir el cuerpo de Cristo. La respuesta es sencilla y segura. La fe es producida por el conocimiento bíblico. Por tanto, la fe se produce como fruto del conocimiento de estos dones espirituales. Amado hermano, te invito a que podamos leer ahí en Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos capítulo 10, verso 14. Algo que me llama bastante la atención de esta cita bíblica es, es principalmente su mensaje tan profundo que tiene. Te invito a que lo podamos leer juntos y tomemos las pausas y la medida para poder leerlo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá sin haber quien les predique? Amado hermano, esto es un mensaje tremendo a la misión de los apóstoles o a la misión de la iglesia de la predicación del evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hoy en día la gente no cree en Dios, no quiere servir, no quiere seguirle. ¿Y cómo creerán de aquel el quien no han oído? O sea, quiere decir que también estamos al debe en la predicación del evangelio. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, nos traduce y nos está diciendo claramente que que falta gente todavía por escuchar la palabra del Señor. Y eso todavía más lo podemos ver en estadísticas de predicación del Evangelio, en las cuales nos muestra una cantidad de miles de millones de personas que aún no han podido escuchar el mensaje de salvación, o aún ni siquiera saben quién es Jesús porque son parte de las etnias que viven apartadas o viven en lugares donde aún el acceso de la palabra no ha podido ser realizado. El verso 15 de esta misma lectura, siguiendo en Romano, dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pero Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Voy a leer hasta ahí. El oír por la palabra de Dios. Amado hermano, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder estudiar o de poder escudriñar la escritura, en nuestro ser o en nuestra vida se produce un cambio a nivel espiritual. Se nos va aumentando la fe a medida que vamos leyendo la palabra del Señor. Pero si nosotros no la leemos, ciertamente no vamos a recibir este aumento espiritual que el Señor nos entrega a través del escudriñar la Escritura o a través de poder interiorizarnos en la palabra y de poder estar constantemente buscando del Señor. El conocimiento se recibe al oír el mensaje del Evangelio. Una vez recibido el conocimiento, se hace posible la fe. Piensen los discípulos de Éfeso. Cuando Pablo los conoció, les preguntó. Esta cita me gusta mucho, amado hermano. Dice aquí, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amado hermano, aquí podemos ver podemos ver la obra del Espíritu. Los apóstoles al principio estaban con el Señor, todavía no venía el Consolador a estar con ellos como Él lo había prometido. Y el Espíritu sí lo podemos ver a hablar en diferentes partes de la Biblia, quizás con otros nombres, el Espíritu de Dios, cuando estuvo ahí en el desierto, como acompañándolos a través de esa columna de fuego, diferentes representaciones que hemos podido ver a la luz de la palabra y representan el Espíritu del Señor que siempre ha estado con la iglesia. Pero acá podemos ver que estaba hablando del Espíritu Santo, que ellos lo pudieran recibir cuando creyeran. Pero los apóstoles dijeron, ni siquiera
y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto quiere decir que aún no podían tener ellos la oportunidad de poder conocer la obra del Espíritu. Cuando hablamos de la obra del Espíritu, estamos hablando de lo que el Señor puede hacer a través de nosotros cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pero para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo o poder recibir el don del Señor es necesario creer que es posible. Al igual que cuando oramos por alguien que está enfermo, es necesario creer que Dios puede obrar sanidad a través de nosotros. No es por nuestra forma especial de orar, ni por nuestra elocuencia, ni por nuestras palabras que pueden llegar a ser hasta bonitas o quizá muy bien pronunciadas, muy bien dichas. Simplemente son palabras. Si no tenemos fe y no creemos realmente que el Señor pueda obrar a través de nosotros. A veces cuando oramos por alguien que está enfermo y activamos el orar y esta sanidad divina, es necesario que no haya incredulidad en medio de nosotros. Y aquí en medio de los apóstoles también se daba esto de poder creer en realidad a esta manifestación o a esto que el Señor les había entregado para que ellos pudieran estar acompañados, porque sabemos que este Paracletos, el Espíritu Santo, vino a acompañar a los apóstoles en el tiempo que era necesario, porque dice la palabra del Señor que recibiréis poder. El Señor los invistió con poder para que pudieran ir a predicar el Evangelio a diferentes lugares, diferentes latitudes, para que la gente pudiera conocer del Señor a través de ellos. Entonces Pablo comenzó a enseñarles a través de su enseñanza y ellos recibieron conocimiento. Y cuando recibieron conocimiento, la fe nació en sus corazones. Por tanto, sabemos que el conocimiento de los dones espirituales constituye el primer paso hacia la fe para recibir y reconocer los dones y para su uso efectivo. Amado del Señor, lo que nos da a entender aquí de la necesidad de poder escudriñar y poder entender cuál es la misión y el objetivo de los dones. Quizá tú lo has escuchado mencionar, has oído hablar de los dones, has oído hablar de ellos en el pasado, pero te has dedicado a escudriñar para qué sirve cada uno. La palabra del Señor dice incluso que tenemos que atesorar los mejores para nosotros. No existe nadie que tenga todos los dones, pero sí dice que debemos atesorar los mejores. Y tenemos que entender que este conocimiento, esta fe, nace en nuestros corazones de cristianos. Porque a alguien de afuera que tú le hables de los dones o quizás pretendas exhortarle esta palabra sin esta persona tener el Espíritu Santo o tener el conocimiento de Dios, esta persona de afuera no te va a entender. Porque estamos hablando en un lenguaje que es de carácter espiritual. Y no es un lenguaje que manejen todas las personas, lo manejamos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Señor y aquellos que hemos decidido un día poder entregar nuestra vida al Señor. Y podemos hablar de un uso efectivo. O sea, quiere decir que también les podríamos dar un mal uso, quizá, o no usarlos de la manera debida. O quizás también a veces el poder buscar destacar sobre algo. A veces también la gente se envanece o se enorgullece de sus logros en las cosas del Señor. Amado hermano, ten bastante cuidado, y esto también aplica para mi vida y para todos aquellos que tenemos quizás la oportunidad de alguna vez de poder estar exhortando la palabra, o estando en algún altar o en alguna condición de enseñar. Tenemos que tener cuidado con nuestros corazones, que nunca venga el orgullo a nuestras vidas, que no seamos altivos, porque el único digno de gloria y honra es nuestro Señor. Nosotros somos meros instrumentos en las manos del Señor. No tenemos mérito de nada, todo ha sido dado por gracia por el Señor. Si no obtenemos conocimiento sobre los dones espirituales, estos no ocuparán en nuestra vida el lugar y el ministerio que Dios espera. Amado, volvemos a la necesidad y a la importancia de los dones. Y aquí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Me gusta mucho esta cita, pero quiero llevarte un poco más allá al contexto de Corinto, amado hermano. Corinto se decía que era un pueblo o un lugar que tenía todos los dones, pero abundaba el pecado en ese lugar.
abundaba el pecado, diferentes situaciones de vida, de índole sexual, principalmente dado por la adoración en estos templos de la diosa del amor, que era un pueblo visitado, Corinto, y todo esto dado a la adoración a la diosa del amor, en la cual habían templos dedicados a esta adoración, y en los cuales podíamos ver que hermanos que estaban comenzando a abrazar su fe aún participaban en estos lugares y también se congregaban en la iglesia, lo cual provocaba esta, digamos, esta dicotomía en principios y valores espirituales, en los cuales a muchos les llevó a cometer errores y estar en situaciones que eran aberrantes o situaciones que los apartaban del Señor. Y acá cuando dice no ignoréis acerca de los dones espirituales, quiere decir que no tenemos que ignorar de lo que puede llegar a ser el Señor a través de nosotros cuando nos disponemos en nuestras manos en servicio y en la obra para el Señor. Cuando hablamos de poder disponernos, quiere decir que tenemos que tener un corazón dispuesto a poder ser usados por el Señor. Cuando hablamos de ser usados por el Señor, quiere decir que tenemos que dedicar tiempo a estudiar de la palabra del Señor y tiempo en el servicio de la obra dentro de la iglesia. Que eso es algo que es bastante complejo. Quiero que podamos entrar dentro de contexto y leamos acá en Hechos, capítulo 19, verso del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Tremendo, amado hermano del Señor, aquí la obra que podemos ver del Espíritu. Obrando en primer lugar, los apóstoles de ese tiempo pudieron ver el mensaje de Juan el Bautista, que era un mensaje bastante fuerte. Creo que si Juan el Bautista estuviera en estos tiempos, predicaría bastante fuerte hacia nuestra clase política, principalmente. Él no tuvo, digámoslo de esta manera, pelos en la lengua para poder hablar y principalmente decir a la clase política de ese tiempo que estaban en situaciones y en hechos que eran vergonzosos. Y él no tuvo problemas en decirlo y no se cayó en decir todo lo que ocurría en ese tiempo. Y él fue valiente en las cosas del Señor. Y hoy en día, como pueblo y como iglesia, a veces quizás nos vemos callados o nos vemos frenados en poder tener la oportunidad de poder ser luz en medio de tanta tiniebla que podemos ver en nuestra nación. En medio de cómo podemos ver cómo se levanta la violencia, cómo se pierde el respeto hacia la autoridad, y en ver cómo todavía más el tema valórico se está totalmente perdiendo. Y quizás como iglesia estamos muy tranquilos. Y no entendemos que este bautismo que hablaba aquí Pablo, este bautismo en el Espíritu Santo, ha sido entregado para nosotros que hemos sido revestidos con poder, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hemos podido alcanzar un día salvación. Yo no sé cómo llegó el mensaje de salvación a tu vida. Yo no sé cuál es el ministerio que tiene el Señor para contigo. Pero sí sé que a todos el Señor nos ha dado dones para que los podamos usar en la edificación de la obra del cuerpo de Cristo. Pero a veces guardamos estos dones, a veces preferimos estar sentados en una banca, a veces preferimos ir a la iglesia, estar sentados, escuchar palabras, pero no involucrarnos más allá, porque involucrarse significa invertir tiempo, involucrarse significa ser parte.
tener un sentido de pertenencia dentro de la iglesia. Y al tener un sentido de pertenencia, nuestra vida se activa. Y a veces es eso lo que nos está faltando, amado hermano. Los apóstoles de este tiempo lo comprendieron hasta la muerte. Muchos de ellos fueron muertos, de hecho todos fueron muertos. Solamente Juan murió de causas naturales y desterrado en una isla. Y te quiero decir que no fue desterrado en una isla que fuera hermosa y paradisíaca, para nada. Era una isla desolada, perteneciente a un conjunto de islas que eran rocosas, donde lo más probable es que ni siquiera hayan habido árboles. Y él murió en ese lugar, pudiendo escribir el libro de Apocalipsis en ese lugar. Amado hermano, lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros es algo tremendo. Romanos 12:6 dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Me gusta esta Biblia de lenguaje actual. Coloqué acá a continuación este otro texto en lenguaje actual. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amado hermano, cuando hablamos de la medida de la fe, estamos hablando de lo que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros para poder entregar. A veces no entendemos lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, pero cuando hablamos de esta gracia, nos está hablando de que gracia es un regalo no merecido, es algo que el Señor nos ha dado, pero a cada uno de nosotros nos ha sido dado conforme a nuestra medida propia o conforme a lo que cada uno de nosotros tiene en el corazón. Y esta diversidad de dones nos da a entender que, que el Señor tiene diferentes usos para cada persona, o el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros nos complementamos con el hermano que tenemos al lado. Y eso es algo tremendo, tremendo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y a veces no es necesario que podamos tener una edad avanzada para poder servir al Señor. El Señor nos puede llamar siendo jóvenes, siendo niños, siendo adultos, ya siendo adulto mayor. Y eso es algo tremendo. Les hablé recién de una Biblia de lenguaje actual, pero veo que aquí al hacer este power volví a pegar el mismo versículo de la Reina Valera del 60. Quiero leerles una Biblia de lenguaje actual en Romanos 12:6, dice, pero Dios en su generoso amor les ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Ahí nos queda un poco más claro lo que el Señor nos quiere decir en esta porción de la palabra. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes, pero debe usarlo conforme a la medida de la fe. Cuando hablamos de medida, quiere decir que cada uno de nosotros quizá ha sido capacitado, preparado de manera diferente, pero no significa que, que no todos podamos experimentar crecimiento en las cosas del Señor, porque este conocimiento se obtiene a través de la fe. El conocimiento no solo produce fe, sino que también la gobierna. Al hablar de gobernarla nos referimos a que le da sentido de dirección y fija sus límites. Por ello es importante que el conocimiento sea tan completo y verdadero como sea posible. El conocimiento incompleto o falso le da a la fe una base incompleta o falsa. Aquí viene la importancia del estudio de la palabra, amado hermano, de manera sistemática y no prestarse para falsas o vanas interpretaciones de la palabra del Señor. En este tiempo podemos ver cómo las personas han malinterpretado muchas porciones de las Escrituras. Hoy en día vemos también cómo el tema valórico en nuestra sociedad se ha perdido totalmente. Podemos ver también cómo existen sectas falsas, las cuales dicen tener la palabra de verdad y la gente las sigue y están con ellos, participan, creyendo ellos realmente que lo que ellos profesan es realmente la verdad.
Y muchos viven ciegos o viven con una venda espiritual en sus vidas sin darse cuenta de que están en un mal camino. Y, amado hermano, ¿qué estaremos haciendo en un tiempo más? ¿Cuál será la sociedad que entregaremos a nuestros hijos o a nuestros nietos si no nos disponemos a poder estar en servicio de la obra, a que podamos activar estos dones espirituales y podamos hacer crecer la obra del Señor? Es tremendo lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo entero. La base es aquello sobre lo cual descansa una cosa. La fe sin la base de conocimiento adecuada se asemeja a una casa construida sobre un cimiento a medias. Por ejemplo, a muchos creyentes se les ha enseñado que el don de lenguas ya no tiene validez para nuestros días. Debido a que se les ha dado esta enseñanza falsa, no tienen fe para recibir este don. Muchas iglesias o denominaciones no creen en el bautismo del Espíritu Santo, amado hermano. Y aquellos que hemos podido estudiar la palabra en más profundidad, entendemos que esta investidura especial, este dinamus, que lo define la palabra, que se define como dinamita, eh, cuando lo recibimos por fe y entendemos que es para la obra, el Señor nos activa y el Señor nos encomienda y el Señor nos envía a poder cumplir lo que Él nos ha llamado y lo que Él nos ha encomendado a hacer. Hoy en día quizás estamos en una iglesia, en un letargo espiritual. Quizás estamos más lentos o más como dormidos en las cosas de Dios. Quizás tú eres de esa generación antigua en la cual tú veías quizás pasar la gente al altar y la gente era sanada y ocurrían sanidades divinas tremendas. Te quiero decir, amado hermano, que Dios no ha cambiado. Los que sí hemos cambiado somos nosotros. El ser humano, el hombre, se ha llenado de incredulidad en la obra del Señor. Y esa incredulidad a veces no permite el poder avanzar en las cosas del Señor en servicio de su obra. Nosotros muchas veces frenamos el ministerio del Señor a través de nuestra incredulidad, porque no entendemos que hay que creer por fe, como viendo al invisible, amado hermano, pudiendo proyectarnos en las cosas del Señor, en lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Porque no es una coincidencia que Él te haya llamado un día, no es una coincidencia que tú estés escuchando este mensaje, y no es una coincidencia que Dios esté tocando tu corazón, llevándote a pensar de que estás desempleado en este momento en las cosas del Señor, porque el Señor te llamó a enseñar y no estás enseñando. El Señor te llamó a predicar su evangelio y no lo estás predicando. El Señor te llamó a ministrar la alabanza y no la estás ministrando. Podrías seguir quizá enumerando otras cosas, pero amado hermano, estás a tiempo. Este es el tiempo que el Señor ha preparado para ti. Amén. Ellos solo pueden creer sobre la base de lo que saben, aunque lo que ellos creen que saben sea antibíblico. Su fe no los deja ir más allá de su conocimiento. Si no se corrige la base de conocimiento, estos creyentes siempre creerán que el don de lengua no es para ellos. Por tanto, es muy importante que obtengamos un conocimiento completo y verdadero acerca de los dones espirituales. Amado hermano, es un tremendo privilegio el que podamos estar en una iglesia que se habla la sana doctrina. Las asambleas de Dios se caracterizan por ser una institución o una denominación eclesiástica muy estudiosa de la palabra del Señor. Tenemos también un instituto bíblico, amado hermano, si tú te quieres perfeccionar todavía más. Y quizás tú puedes decir, no, amado hermano, si yo estudio la Biblia en la casa. Te quiero decir, amado hermano, que no es lo mismo tener la oportunidad de poder estudiar en el instituto bíblico. Uno quizás puede tener el estudio sistemático de la palabra en su casa, pero lo que uno aprende ahí es mayor, porque está la oportunidad de poder profundizar en algunas citas, lugares,
cotejar arqueológicamente diferentes lugares, situaciones y lugares. Es algo tremendo. Interpretación bíblica de palabras, raíces bíblicas de los textos, poder estudiar en el original algunas citas que cambia totalmente, entender el contexto para el pueblo hebreo y la aplicación para nuestros días. Son cosas que se obtienen a través del estudio de la palabra de manera más profunda. Y hoy en día, quizás como les decía, hay hermanos o denominaciones que no creen en este bautismo, no creen en este poder de parte de Dios. Y eso quizás nos frena como iglesia, porque el Señor no va a venir a buscar a una denominación específica. El Señor va a venir a buscar a su iglesia santa, alabada por su sangre. Y esperemos en Dios que aquellos que tengan algún tema doctrinal o algún error en la interpretación de la palabra puedan volverse de su error y poder seguir de manera correcta, y pudiendo ellos estudiar y llegando al conocimiento pleno del Señor una vez más. Leamos Juan 8 del 30 al 32. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seréis verdaderamente mis discípulos. Para estos 12 hombres que estuvieron con el Señor, ver sus milagros, ver todo lo que él hizo fue algo tremendo, ¿no? Pero aún así, a pesar de ellos ver todo lo que el Señor hizo, me recuerdo que uno de los apóstoles tuvo que tocar las heridas del Señor simplemente para allí recién poder creer que realmente estaba frente al Maestro. A pesar de haber visto toda la glorificación y todos los milagros que el Señor había hecho, él tuvo que tocar las heridas para poder ver y darse cuenta que el Señor era real y estaba con ellos en ese momento. Quizás tú eres como ese apóstol, amado hermano, o quizás yo también he sido muchas veces como ese apóstol. A veces necesitamos ver una serie de milagros y señales para que nuestra fe sea activada, pero señales y milagros hay, amado hermano, para aquellos que creen realmente en el poder del Evangelio y en el poder que tiene el Señor y en el poder que ha sido entregado a su iglesia. Cada uno de nosotros ha sido entregado una medida de fe. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, un llamado, y tiene cada uno de nosotros, amado hermano, la oportunidad de poder exhortar la palabra y de hablar con otros. Pero a veces la desperdiciamos o la pasamos por alto. Puesto que el conocimiento produce nuestra fe y la gobierna, también debe impulsarnos hacia la experiencia. Este es el orden que debemos recordar: conocimiento, fe y experiencia. Conocimiento, hablábamos de la importancia de estudiar la palabra, de poder escudriñarla. La fe es por el oír, amado hermano, el oír por la palabra del Señor. Y experiencia es lo que cada uno de nosotros llega a experimentar en las cosas del Señor. Cada uno de nosotros vive una forma diferente o distinta, diferentes situaciones de vida que a veces nos llevan a crecer en las cosas del Señor. Y nos llevan también a entender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y para qué hemos sido llamados. Si no creemos en los dones espirituales, no podrán formar parte de la experiencia que Dios desea para nosotros. Amado hermano, si nosotros no creemos en los dones espirituales, difícilmente podríamos llegar a usarles. O si simplemente los estudiamos por estudiarlos y no anhelamos el tener alguno, simplemente es lectura hueca y vacía. Es una vana lectura, amado hermano. Ya habíamos leído anteriormente esta cita, pero quiero resaltar, eh, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿En qué pues fuiste bautizado? Aquí hablábamos del bautismo de arrepentimiento. Hoy en día, arrepentirse es algo bastante difícil para nuestra sociedad. Vemos como nuestra sociedad, dije suciedad, pero a veces en realidad la sociedad se ha vuelto una verdadera suciedad en sus cosas o en su planteamiento.
Tenemos un gobierno ateo, amado hermano, no sé si te has dado cuenta. Tenemos autoridades que son ateas, que no creen en Dios, que no tienen ningún respeto por el tema valórico, que no les importa que en los textos de estudio haya contenido que no es apropiado para tus niños. A las autoridades no les importa, porque están cuadrados quizás con una agenda mundial o simplemente porque ellos no creen en Dios y no tienen temor del Señor. Pero tú sí, amado hermano, tú sí tienes temor del Señor, tú sí le has conocido y tú fuiste bautizado un día. Quizá fuiste, un día te arrepentiste, al igual que los apóstoles que hablaban ahí del arrepentimiento de Juan. O un día fuiste bautizado por el Espíritu Santo, o descendiste a las aguas para poder decidir entregar tu vida al Señor y ser una nueva criatura, que eso es lo que representa el bautismo en agua. Desconozco tu vida, pero sí sé que cada uno de nosotros como cristiano tiene una tremenda misión y responsabilidad en este tiempo. Y la misión y responsabilidad es el poder ser luz y el poder velar por nuestras familias. Hoy día estamos celebrando el Día del Padre, así que quizás para muchos que han en algún momento buscado del Señor, a veces les cuesta ver a Dios como una figura cercana, porque a veces lo asocian a un hombre, y a veces quizás el padre que ellos tuvieron fue un hombre ausente, yo no lo sé, o fue alguien que no fue preocupado por ellos. Pero sí te quiero decir, amado hermano que estás escuchando, que nuestro Padre Celestial es preocupado por todos, y Él no comete errores. Si Él te ha llamado es con un propósito, Él te quiere usar. Él quiere que tu familia sea viva más cercana en las cosas del Señor. Él quiere que tus hijos puedan venir a la iglesia. Amado hermano, estamos con nuestra escuela dominical todos los domingos a las 10:30. No le quiten la bendición a los niños de poder estar. Tráelos. En el único lugar donde ellos van a poder aprender de la palabra es aquí en la iglesia. Van a poder tener la oportunidad de adquirir una base sólida en las cosas del Señor para poder enfrentar los dardos del maligno que están siendo afuera lanzados contra sus vidas y contra ellos. Ya observamos que los efesios, debido a que no sabían acerca de la existencia del Espíritu Santo, no podían creer en él. También observamos que debido a su ignorancia no podían tener fe ni tampoco la experiencia que Dios deseaba para ellos. Cuando Pablo se dio cuenta de que no sabían nada acerca del Espíritu Santo, comenzó a enseñarles. Les dio este nuevo conocimiento, entonces pudieron creer en lo que antes no habían creído. Y cuando aplicaron su fe a este nuevo conocimiento, entraron en una experiencia totalmente nueva. Su nueva experiencia se basaba en el nuevo conocimiento que habían recibido a través de la enseñanza de Pablo. Lo anterior nos ayuda a comprender cuán importante es el conocimiento de los dones espirituales. Si no tenemos conocimiento, nuestra experiencia se limita. Pensemos un poco más acerca de este tema. Cuando el apóstol Pablo les escribió a los corintios, les declaró que ellos poseían los dones del Espíritu. Leamos primera de Corintios 1 del 5 al 7, dice así la palabra del Señor, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente los corintios ya sabían acerca de los dones espirituales y algunos ya los tenían, pero el conocimiento e incluso el poseer los dones espirituales no bastaba. Necesitaban saber cómo usarlos. Eso lo podíamos leer en Primera de Corintios 12:1, donde decía, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en una Biblia de lenguaje más actual nos dice, hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Ahí nos queda más claro que lo que está hablando de esta palabra ignorar nos está diciendo que tenemos que saber de qué se tratan los dones espirituales, para qué sirven, para qué pueden ser usados en estos días.
Tenemos dones ministeriales. La Biblia nos presenta una lista exacta de cada clasificación de dones espirituales. En ocasiones parece que se unen todas las clasificaciones. Con ello aparentemente dice que todos los dones espirituales están relacionados estrechamente. Sin embargo, a fin de estudiarlos mejor, los hemos dividido en 3 clasificaciones, cada una con su propia lista de dones. Algunos dones de cierta clasificación parecerán repetirse en otra, pero no debemos preocuparnos, puesto que todos provienen de Dios y tienen un propósito en común. La edificación del cuerpo de creyentes y dar la gloria a Dios. Esa es la misión de los dones, amados del Señor. La primera lista incluye los dones que se relacionan principalmente con nuestras más altas responsabilidades en el cuerpo de creyentes. Para eso leamos Efesios 4, 7, 8 y verso 11. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces la lista que debemos escribir bajo la clasificación de dones ministeriales es la siguiente. Tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De acuerdo con algunos eruditos bíblicos, los dones de pastores y maestros constituyen uno solo, el de pastores maestros. Leamos Efesios 4:12, amado hermano, dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, del 27 al 30, dice así la palabra del Señor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Ese signo de pregunta nos da a entender de la multigracia que tiene el Señor o de esta capacidad que tiene el Señor de poder repartir libremente. La siguiente clasificación de dones espirituales incluye otros dones ministeriales. Antes de que descubramos los dones incluidos bajo esta clasificación, recordemos las 3 clasificaciones: dones ministeriales, otros ministeriales y dones del Espíritu. Todos los dones bajo la clasificación de otros dones del ministerio se mencionan en Romanos 12 o Primera de Corintios 12. Quizá no se reconozcan tan fácil como los dones del ministerio o como los dones del Espíritu, pero no por ello dejan de ser importantes. En cada caso suplen cierta necesidad del cuerpo. Piensa en su corazón, es pequeño, no se ve, no puede hablar. ¿Acaso por ello no tiene importancia? No. Sin él no podrían funcionar sus manos, sus pies, su cabeza, ni cualquier otro miembro de su cuerpo. Incluso la parte más pequeña desarrolla una función importante. Sirve para el bien del cuerpo entero. Bien puede ser que se vea o que no se vea. Pero su importancia no depende de ello. Su importancia radica en que cumple con el propósito para el cual fue colocado en el cuerpo. Sin ella el cuerpo quizás se enferme o pueda cumplir su responsabilidad. Lo mismo ocurre en el caso de otros dones ministeriales en relación con todo el cuerpo de creyente. En la clasificación de otros dones ministeriales se incluyen los siguientes: servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, administración, entre paréntesis, gobierno, misericordia y ayuda. Todos los dones espirituales provienen de Dios. Una de las clasificaciones de dones es llamada dones del Espíritu. Estos son sobrenaturales en un sentido muy especial. El término sobrenatural se compone de 2 palabras: sobre, que significa arriba, por encima de; natural, la cual significa que se produce por las solas fuerzas de la naturaleza. Se refiere al mundo espiritual o a Dios mismo. Por tanto, cuando decimos que los dones del Espíritu son sobrenaturales, queremos decir que se derivan de Dios, que su poder proviene de Él.
Por ejemplo, pensemos en el don de lenguas. Por experiencia y observación sabemos que una persona tiene cierta habilidad para aprender un idioma, pero no esperamos que hable un idioma que no ha aprendido. Más cuando recibe el don de lenguas, esa persona puede hablar en un idioma que nunca ha aprendido. Por ello decimos que este don es sobrenatural. Esta persona puede hablar con una habilidad y poder especiales que provienen de Dios. Todos los dones del Espíritu son sobrenaturales, amado hermano. Es decir, no son hechos posibles por medios humanos. Ninguna capacidad humana puede reproducirlos. En realidad no existe tal cosa como talento humano. Todas las habilidades provienen de Dios, pero los dones espirituales son especiales y están por sobre los talentos ordinarios. Bajo esta clasificación de dones del Espíritu se incluyen los siguientes: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, don de lenguas e interpretación de lenguas. Bueno, esta clase llega hasta acá, amado hermano. Puedes ver que al último fui bastante rápido porque estaba con el tiempo un poco justo, pero te quiero mencionar que en las siguientes clases se irá profundizando cada uno de estos dones de manera más completa. Obviamente, para poder estudiar esto de una manera bastante completa como debería estudiarse, deberíamos estar al menos un año estudiando solamente sobre los dones. Pero vamos a ir con las siguientes clases que vamos a tener estos 2 meses que vienen, al menos poder tener una profundidad más potente ahí en la palabra y pudiendo aprender un poco más de ella, amado hermano. Amado hermano, Dios te bendiga en este día, sea muy bendecido en el Señor. Les quiero reiterar una vez más, recuerden, escuela dominical para niños estos domingos siguientes, este domingo que viene, que es el domingo 26. Domingo 26 tenemos clase de niños, el domingo 26, que es el próximo domingo, tenemos clase de niños, en primer lugar clase de párvulos, clase de niños y clase de adolescentes. Ya el domingo 3 de julio volvemos con todas nuestras clases de la escuela dominical. Estén atentos al WhatsApp de la iglesia para que puedan escuchar la información. Y el domingo 26 las clases son a las 10:30 para las 3 clases que están activas actualmente, que son la clase de párvulos, la clase de niños y la clase de adolescentes. Dios les bendiga, amado hermano, les mando un abrazo en el Señor, sean muy bendecidos. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Te pedimos, amado Padre, una bendición especial sobre cada hogar y sobre cada casa, Señor, sobre cada familia, Señor, representada en esta tarde, en esta mañana, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendigo los hogares y familias de mis hermanos, Señor. Padre amado, traiga bendición sobre ellos, sobre sus hogares, sobre sus familias, Señor, de generación en generación, Señor. Ayúdenos, Señor, a buscar su rostro cada día, Señor. Necesitamos de su presencia, Dios amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Amén.